La sesión, vi que alguien preguntó si la grabación de la semana anterior ya estaba disponible. Eh, no la he subido, pero sí voy a subirla mañana temprano porque es ya a la hora que terminamos no alcanzo a subirla. Entonces subo estas dos de una vez, la de la semana anterior y esta, y se las comparto por Classroom. Bueno, entonces permítanme les comparto pantalla. Ok. Y demos inicio entonces a nuestra sesión. Ya estamos grabando, ya les digo, con el permiso de ustedes estoy ya grabando la sesión. Bueno, estábamos en las líneas. Voy a hacer un muy rápido repaso en lo que habíamos hecho con respecto a las líneas para poder explicar cómo vamos a trabajar con ellas en función de obtener modelos tridimensionales. Entonces lo primero es recordarles que las líneas se encuentran dentro del panel crear, es el segundo subpanel llamado shapes o formas en español, aunque este programa no tiene versión en español, ¿no? Afortunadamente no tiene versión en español porque, bueno, las últimas no tienen versión en español porque lo traducían bien raro. Entonces shapes, donde encontramos algunas formas básicas que tienen un par de parámetros. El rectángulo, por ejemplo, que tiene longitud y ancho. Y además puedo redondear sus... Perdón, un segundito. Disculpe. Bueno, les decía entonces que en este caso el rectángulo que tiene básicamente tres parámetros, longitud, ancho y redondeo de las esquinas, un radio en las esquinas. El círculo que solo tiene un parámetro que es su radio. La elipse que básicamente tiene dos dimensiones, entonces longitud y grosor. Todas las figuras circulares, las figuras de revolución, digamos, todas tienen la opción de poner en ellas un outline. Ah, bueno, el círculo no, este me falló con el circulito. El arco, entonces el arco que indica dónde inicia el arco, en qué ángulo termina y cuál es el radio de ese arco. Entonces, por ejemplo, quiero un arco de radio 5 centímetros que inicie en 0 grados y termine en 180. Y si queremos lo podemos convertir en una tajada, es decir, que él cierre la figura para que en este caso quede la media circunferencia o bueno, la cantidad que dispongamos de acuerdo a los ángulos para ese arco. La dona que son dos círculos concéntricos, no es más, y tiene dos radios, radio 1 y radio 2. El polígono que básicamente tiene radio, si queremos que ese radio sea inscrito o circunscrito. Si es inscrito quiere decir que la distancia que le estamos dando al radio, por ejemplo en este caso 3 centímetros, 3, esa distancia se dará desde el pivote del polígono hasta sus aristas. Entonces hasta esta arista tendríamos los 3 centímetros. Si es circunscrito, quiere decir que los 3 centímetros se darían al punto medio de cada uno de los bordes. Esa es la diferencia entre que sea inscrito o circunscrito. Y luego viene la cantidad de lados, mínimo 3 lados, máximo 100 lados de polígono. Entonces dejemos esto con 5 lados, por ejemplo. Y también podemos redondear las puntas con un radio determinado. Luego viene la estrella y la estrella básicamente tiene dos radios. Entonces radio 1, radio 2, cualquiera puede ser el más grande o el más pequeño y cantidad de puntas.
Luego viene el texto, texto plano. Entonces hacemos clic, aquí aparece un texto, texto que podemos editar en esta cajita. Yo aquí puedo poner el texto que quiera poner. Estoy en mayúsculas. Pongamos aquí un texto. Listo. Y es un mini editor muy pequeñito en el que puedo configurar fuente, tamaño, alineación, izquierda, centro, derecha, estirado, si quiero hacerlo itálico, subrayado, y puedo separar las letras con kerning, y si tengo líneas de párrafo las separo con leading. Entonces, por ejemplo, en este caso puedo separar aún más las letras de ese texto o unirlas más, lo que necesite de acuerdo al diseño que requiera. Por último, tenemos la hélice, que sí es tridimensional, tiene 2 radios pero tiene altura. Este objeto tiene altura. ¿Sí? Entonces es una línea, es una forma bidimensional pero que avanza en las 3 dimensiones. Tiene radios y altura y cantidad de giros. Entonces si quiero puedo decirle que tenga por ejemplo 5 giros y ahí tenemos nuestro resorte. Obviamente sirve para ese tipo de modelos, ¿no? De resortes y cosas de ese estilo. Y el bias, que permite acumular los giros ya sea en la parte superior o en la parte inferior del resorte, supongo para hacer animación justamente de ese tipo de resortes. Y por último le puedo indicar si quiero que los giros sean en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Luego viene una figura llamada huevo, que básicamente es eso, es un huevo. Efectivamente tiene outline, pero el outline se lo podemos quitar si quiero que quede el huevo completito. Y bueno, la sección sí luego la abordamos porque para eso debemos tener un objeto tridimensional que vamos a cortar, y dibujo a mano alzada, y el dibujo a mano alzada básicamente va creando vértices a medida que vamos dibujando, ¿no? Se puede hacer con el mouse o con una tableta digitalizadora. El asunto es, como les explicaba la sesión anterior, que todas estas figuras, todas las que acabo de hacer, tienen parámetros que puedo seguir controlando desde el panel modificar al tener seleccionado ese objeto. Si por ejemplo voy al polígono, puedo cambiar en el polígono su número de lados a 6, por ejemplo, o puedo entrar al texto y editar ese texto. ¿Sí? Puedo editar ese texto, los parámetros que componen a cada objeto seguirán ahí presentes, pero la línea entonces no tiene realmente parámetros. La línea tiene subobjetos y en eso fue que quedamos la sesión anterior viendo cómo funcionaban los subobjetos de la línea. Entonces les comentaba que el primero son los vértices, que lo primero que hacemos normalmente con los vértices es determinar si queremos que esos vértices sean esquinas o Bézier. Entonces con clic derecho, seleccionando el vértice que quiero editar, doy clic derecho e indico si quiero que sea un Bézier corner, es decir, hagamos aquí una línea doble o unámosle, démosle attach al polígono, listo. Y voy a mover este polígono. Ya el polígono hace parte de la línea. El polígono ya no tiene parámetros. Ya el polígono hace parte de esta línea. Y ahora sí, por los vértices voy a tomar, por ejemplo, este vértice. Y este vértice ya es un Bézier corner. Eso quiere decir que puedo determinar que a un lado y a otro sea curva, pero es una curva no continua, una curva irregular. Si le digo que sea Bézier, entonces la curva será continua. Si modifico la curva a un lado, se modifica automáticamente al otro. O puedo decirle que sea corner para que no dibuje curvas. La línea llega recta y sale recta. La siguiente sí es curva, por consiguiente el segmento puede ser curvo, pero no lo puedo controlar por este vértice porque de este vértice la línea saldría recta. Lo que pasa es que al otro llega curva y pues puedo controlar la curva desde su llegada, pero no en ese caso desde la salida. Si quiero, pues también le digo a este que sea corner y así elimino esa curva que acabo de hacer. O que sea suavizado y en ese caso es curva, pero no tienen las palanquitas de control para que yo defina la dirección de la curvatura. Listo, eso como primera medida. Segundo, pues veíamos que
las opciones que me aparecen cuando selecciono los subobjetos son, entonces la primera caja que dice geometría me permite, estas opciones incluso no dependen del subobjeto que seleccione, están ahí presentes todo el tiempo. Miren que si yo le digo que no quiero los vértices, deselecciono los vértices, igual estas opciones están activas. Solo se activan algunas cuando selecciono ya el subobjeto específico. La primera, crear línea, me permite crear segmentos adicionales. La siguiente, que dice attach, me permite unirle a esta línea otras líneas que tenga dibujadas en este momento. Por ejemplo, le puedo decir que quiero unirle este círculo, hago clic sobre el círculo y ya este círculo hace parte de esta misma forma que estoy editando. Por consiguiente, ya perdí sus parámetros también. Attach múltiple hace lo mismo, pero despliega la ventana de selección por nombre para que pueda seleccionar de la lista que me muestre las líneas que quiero unir a esta que estoy editando. Luego viene cross section. Bueno, este les decía que no me acordaba. Sí, que no me acuerdo que hace cross section. Bueno, eso no me acuerdo. Refinar, entonces, que me permite agregar vértices haciendo clic donde quiera agregarlos, con la ventaja de que donde haga clic quedó el vértice 1 y 2. Si la línea está por encima de 0 en Z, igual el vértice queda sobre la línea, cosa que no ocurre cuando utilizamos este insert, que también agrega vértices, pero primero voy redibujando. El vértice no queda donde hago clic, sino que tengo que reubicarlo haciendo un siguiente clic. Y además, este insert, si la línea no está en 0 en Z, hace que todos los vértices que inserte queden en 0. Por consiguiente, la línea empieza a subir y bajar si, repito, no se encuentra en 0 en Z. Make first, para hacer alguno de los vértices el primero de esa forma. Entonces, por ejemplo, en este pedacito, pues en este spline, que era el polígono que le hemos unido, el primer vértice es el que está a la derecha. Puedo decirle que no, que quiero que sea, por ejemplo, este de arriba, y le doy make first, y ahora ese es el primer vértice, el que está en amarillito. Luego, conectar, me permite conectar dos vértices que estén abiertos. Por ejemplo, yo puedo hacer clic en este último vértice, con clic sostenido lo llevo hasta otro vértice que no tenga cierre, suelto, y ahí conecté esos dos vértices con un segmento adicional. Luego puedo fusionar varios vértices en un solo punto, no los une, simplemente los llevo todos al mismo punto, pero sigue habiendo varios vértices en ese punto. Ahí está. Seguimos teniendo varios vértices, solo que él los llevó al mismo punto al momento de fusionarlos. Pero si quisiera que efectivamente se unieran en uno solo, pues también podríamos hacerlo. Aunque yo lo haría distinto. Digamos, yo eliminaría todos los demás vértices y abriría o fusionaría solo dos, que luego rompería. Porque está esta opción. Esta sí solo se activa cuando estamos en los vértices, que es break, y es que este vértice, por ejemplo, que en este momento está uniendo dos segmentos, si lo rompo, pues me va a dar dos vértices abiertos. Uno de ellos se tornó de color amarillo porque ahora él se convirtió en el primer vértice de este spline nuevo, y este es el primer vértice del spline que estábamos editando. Entonces, así separo o rompo vértices para separar dos spline. Cuando digo spline me refiero a el subobjeto spline, porque esto sigue siendo una única línea. Es decir, todos estos segmentos más el polígono más el círculo que le uní después son parte de una única forma, compuesta en este caso ya por 4 splines. El polígono es un spline, esta línea es un spline, esta otra es otro spline y el círculo es otro spline. Voy a mover. Listo, movemos. Perdón, un segundito. Ok, seguimos. Bueno, insertar. Outline me permite crear un contorno de la figura del spline que tenga seleccionado, contorno hacia adentro o hacia afuera
dependiendo del valor que le dé. Normalmente el valor positivo hace que el outline sea interno y el valor negativo hace que el outline vaya hacia afuera. Si la forma está cerrada, como este spline del círculo, pues él me crea simplemente una otra forma cerrada hacia adentro o hacia afuera. Si la forma está abierta, él crea el outline, pero cierra la forma. Entonces sí crea digamos, la línea paralela, pero automáticamente cierra eso como si fuera una forma ya cerrada. Entonces, para tenerlo en cuenta, la diferencia entre hacer el outline con una forma ya cerrada con una forma abierta. Bueno, las booleanas también se las mostré, entonces puedo tomar, por ejemplo, este. Ah, claro que es que estoy en el spline, ¿no? Yo estaba antes en los vértices. Bueno, nada, creo que eso es todo, porque ya esto es ocultar un vértice, pues yo puedo decirle que oculte este vértice y pues no lo veo, pero ahí está, y simplemente le doy un hide y listo, él vuelve a aparecer. Chamfer y fillet, ya se los expliqué. El chamfer redondea, aplana, perdón, la esquina, y el fillet la redondea. ¿Sí? Con un radio el fillet y con una distancia el chamfer o chaflán. Los segmentos lo único que tienen distinto es este dividir, en el que tomo el segmento y lo puedo dividir en X cantidad de partes. Por ejemplo, quiero dividir con 3 vértices nuevos, quiere decir que lo voy a dividir en 4 partes, y ahí está, creo 3 vértices nuevos dividiendo así el segmento en 4 partes. Y les comentaba que si es una curva la que divido, él no lo hace equidistante, sino que acumula los vértices donde la curva se va cerrando. Por ejemplo, aquí lo voy a agregar 9 vértices para dividir ese segmento en 10 pedazos, y verán que efectivamente aquí acumuló más cerca los vértices que la distancia al principio y al final de la curva, donde es mucho mayor. Detach el detach está presente tanto en el subobjeto segmentos como en el subobjeto spline, porque yo puedo decir, por ejemplo, que quiero que ahora el polígono ya no sea parte de esta forma. Entonces, en este caso me tocaría seleccionar todos los segmentos, los 6 segmentos, 7 porque partí la forma aquí arriba. 1, 2, 3, 4, con control estoy haciendo la selección, tengo control presionado y voy seleccionando todos los que quiero. Y ya seleccionado le puedo dar detach. Y él me dice, ¿con qué nombre quiere usted separar esa forma? Entonces yo puedo decirle, por ejemplo, polígono 01. Y ahora el polígono ya no es parte de esta geometría, ya no lo puedo editar dentro de esta geometría, pero es un spline nuevo, es un spline aparte, es una línea editable nueva, ya no vuelve a ser polígono, eso ya no lo puedo hacer. Después de que una forma pasa a ser parte de una línea editable, ya no puede volver otra vez a ser una forma con parámetros como era inicialmente. Bueno, entonces así editamos las líneas. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces con esas líneas? Vamos a convertir esto en objetos tridimensionales, porque básicamente la línea no sirve de nada si sigue como línea. Mientras sea una línea, el programa ni siquiera la va a renderizar. Entonces, si entro aquí a renderizado y le digo, por ejemplo, que voy a renderizar con scanline y renderizamos, en este momento no se va a ver absolutamente nada en la escena. Entonces, ¿cómo podemos hacer que una línea se convierta en un objeto, en un objeto tridimensional que sea visible para el motor de render? La primera opción está dentro de las mismas propiedades de esa línea, y es esta opción que dice rendering. Si entramos a esa cajita que dice rendering, él me da aquí varias opciones. Me dice, quiero habilitarlo en el renderizador, en el motor de render, o quiero habilitarlo en el viewport. Puedo activar ambas. Entonces activemos ambas. Quiero activarlo en el viewport y quiero activarlo en el motor de render. Al decirle que lo active en el viewport, ¿qué está haciendo? Está empezando a tratar la línea como si fuera un tubo. Bueno, más que un tubo, como si fuera un perfil metálico, o una varillita metálica que recorre la forma como era inicialmente. Entonces miren cómo se convirtió en un objeto tridimensional, y objeto tridimensional que ahora sí es visible para el motor de render. Yo ya puedo aquí renderizar y efectivamente vemos el objeto en la escena. Al convertirse en un objeto rendereable o renderizable, no sé cuál sería la traducción más adecuada, entonces ya empiezo a jugar con
thickness, que es el diámetro de esa sección. Entonces en este caso está de 1 milímetro, pero yo puedo hacer que sea mayor o menor el diámetro de la sección para que la figura se vea. Luego me habla de cantidad de lados. Esa cantidad de lados es porque al convertirse en un objeto tridimensional, obviamente él necesita crear caras, crear segmentos tridimensionales en el objeto, y entonces la cantidad de lados es la cantidad de planos que componen esa sección alrededor. Por defecto está en 12, entonces si contáramos, pues aquí habría 12 planitos, ¿sí? 2, 3, 4 y así. Alrededor de la sección habría 12 segmentos planos. Yo le puedo poner los que quiera, 60. Entonces hago que la sección sea muchísimo más densa. Dejémoslo en 20, por ejemplo. El ángulo es para el tema de donde haya curvas, para que él suavice ángulos, pero normalmente esto no tiene un efecto claro en la mayoría de curvas, solo ocurre algo en las curvas extremadamente cerradas. Puede hacer que la sección también sea rectangular, no necesariamente circular, sino que la sección se vuelva rectangular. Entonces ahora la línea la trata como si fueran muritos. Y siendo rectangular, pues puedo indicar cuál es la longitud de esa sección rectangular y cuál es el ancho de esa sección rectangular. Entonces una forma relativamente fácil, por ejemplo, de hacer muros, porque puedo dibujar simplemente las líneas de contorno del muro y después decirle que esa línea quiero que sea rendereable con sección rectangular y listo. Este auto smooth permite que si estoy tratándolo como cilindro, pues él lo interprete como si fuera un cilindro efectivamente suavizado y no las caras que efectivamente son. Esta corrección es para que él, si hay torsión en la línea, él la corrija y no genere esa misma torsión en la malla resultante. Cap es ponerle tapita a la malla, porque esto por defecto pues queda tapado. ¿Sí? A ver, esta aquí. Por ejemplo, aquí que tenemos un inicio, él automáticamente le pone tapa a la línea, digamos, al objeto resultante. Si quitamos esa tapa, pues esto queda vacío, sin tapa. Y si queremos que esa tapa sea cuadrada, en el caso de que lo estemos tratando como cilindro. Si lo estamos tratando como rectángulo, esa tapa ya es un quad, pero si lo estuviéramos tratando como cilindro, pues podríamos activarle que se convierta en una tapa hecha por quads. Ya entenderemos más a fondo qué es eso de quads y triads cuando estemos viendo modelado poligonal. Listo, esta es la primera opción. Ahora, resulta que, por ejemplo, vemos que esta forma, si bien ya digamos, se ve redonda, pues se notan la cantidad de segmentos que componen a esa curva. Está, digamos, muy poco densa, por consiguiente se faceta demasiado la curvatura. ¿Cómo corregimos eso? Eso lo corregimos en esta ventanita que dice interpolación. Esa interpolación básicamente tiene un valor que es steps, eso ya creo que se los había mostrado la sesión anterior, donde yo le puedo decir entonces, veamos aquí un momento los bordes, edge faces. Entonces me está dando 6 pasos entre vértice y vértice. Entonces si contáramos entre el vértice lateral y el vértice inferior, habría 6 secciones o 6 segmentos entre ellas. Entre más segmentos le dé, pues la curva es mucho más suave al momento de calcularla. Obviamente se va a demorar más en algunos cálculos, pero puedo hacer esa curva adaptativa para que el automáticamente determine qué cantidad considera viable o necesaria de vértices o de segmentos para poder generar una curva lo suficientemente suavizada dependiendo de la curva. Porque en este caso, pues como es un cilindro, digamos, pues todas las secciones o todos los segmentos quedaron equidistantes, pero si viéramos lo mismo aquí, vemos que los segmentos se acumularon todos en este giro, mientras que hay partes donde tengo muy poquitos segmentos. Eso es que sea una curva adaptativa. Esta aquí, por ejemplo, está generando un error. Se está sobreponiendo ella misma al darle grosor. Eso lo tendríamos que arreglar disminuyendo el grosor de la línea para que no ocurriera, miren, ahí ya no se genera ese error. Errores que pueden ser visibles al momento de renderizar, así uno no se dé cuenta cuando está modelando. Listo, esta es la opción 1 entonces, hacer rendereable la línea.
Repito, en la ventanita rendering dentro de los parámetros de esa línea. Bueno, estos no son parámetros, estos son opciones, porque parámetro es cuando me da un valor numérico y yo controlo la geometría por ese número, por ese valor numérico. Eso es un parámetro. En este caso lo que estoy modificando no son parámetros, sino opciones de esa línea. La siguiente forma de convertir esto en tridimensional es por medio de modificadores. El primero de esos modificadores se llama extruir, extrude. Entonces desplegamos la lista de modificadores y vamos al extrude. Y aquí tenemos este objeto ya tridimensional. A pesar de que en este momento todavía no tiene altura alguna, ya es un objeto y ya es visible para el motor de render. Ya es visible. Solo que no le he dado altura, porque es el primer parámetro de este modificador llamado extrude. Pero el valor no es altura, el valor es cantidad. Perdón un segundito. Ya volví. Les decía que podemos ver que el parámetro no es altura, sino cantidad. ¿Por qué cantidad? Porque la extrusión, entendamos que es un proceso productivo, eso es lo que realmente significa. Extruir es lo que hacemos cuando, por ejemplo, sacamos la crema dental para cepillarnos los dientes. Uno presiona el tubito y la crema sale por ese tubo en forma cilíndrica. No porque la crema tenga esa forma, porque la crema no tiene ninguna forma, sino que al salir por esa boquilla en forma circular, pues sale como un cilindro la crema dental. Asimismo se fabrican muchísimos productos, perfiles metálicos, tejas, cristalerías. Hay muchísimos productos que utilizan ese método productivo, ese proceso productivo, perdón, llamado extrusión para poder crear esos productos. Entonces simplemente el material está en forma coloidal normalmente. A un lado se va, lo empuja, digamos, hay algo que empuja el material, ese material pasa por unas boquillas con determinada forma y al otro lado entonces va saliendo el material ya con la forma de la boquilla y normalmente dependiendo del proceso pues al otro lado lo recibe algo que enfría el material rápidamente para que ya se quede con esa forma. Entonces por eso cuando vemos la extrusión en Max no dice altura, sino que dice es cantidad. ¿Cuánto va usted a extruir de material para obtener ese sólido? Entonces, pues esa cantidad está dada en centímetros como si fuera efectivamente una altura, pero repito, no es amount, no traduce altura, sino cantidad. Entonces, bueno, ahí está. Esta es la forma inicial de convertir, bueno, no, perdón, la segunda. La primera es hacer la línea renderiable. La segunda entonces para convertir un objeto de una forma bidimensional a un objeto tridimensional. Entonces ahí viene el segundo ejercicio que ustedes van a hacer para nuestro curso y es unos loguitos en 3D. Pero para esos loguitos vamos a utilizar, permítanme, separemos esta pestaña. Listo. Para esos loguitos vamos a utilizar, digamos, no quiero que, a ver, digamos, bueno, no es que no quiera, realmente sí me gustaría que ustedes dibujaran los logos, los redibujaran, pero suele ser una tarea compleja que normalmente la gente trata de evitar, ¿sí? Entonces yo les voy a dar dos alternativas. Quien quiera y tenga el tiempo de dibujar los logos, les voy a mostrar cómo lo haríamos, uno, y dos, quienes no tengan el tiempo o no quieran invertir el tiempo en ese punto de editar las líneas en Max, pues les doy la opción de descargar el logo. Lo único es que van a necesitar tener Illustrator. Los logos los podemos descargar de Brands of the World. Brands of the World. Creo, no sé si la semana anterior yo les envié el enlace por WhatsApp de Brands of the World.
Se los voy a volver a enviar por si no lo había enviado porque no me acuerdo si lo hice. Listo. Entonces aquí ustedes pueden buscar cualquier logo. Yo voy a buscar el de Coca-Cola, por ejemplo. Coca-Cola. Listo. Entonces por acá está este loguito de Coca-Cola. Listo. Entonces entremos a ese loguito de Coca-Cola. Me dice que está en formato de Corel. Complicado tema. Porque yo no tengo Corel. Y Illustrator no importa de Corel, ni Max me recibe archivos de Corel. Entonces este no me sirve. Entonces veamos este. EPS, perfecto. Me va a ser útil. Entonces voy a descargar este archivito. Le digo aquí que acepto las condiciones. Él me está diciendo que esto es una marca registrada, que yo no puedo utilizar comercialmente ese logo, que esto tendrá fines simplemente, netamente pues, educativos o de uso personal. O bueno. Entonces guardémoslo en nuestra carpeta. Entonces Sena y 2023 y complementarios y Max. Y pongamos aquí vectores. Uy, vectores, no, vectores. Listo, y guardemos Coca-Cola EPS. Ok, listo. Entonces vámonos a Illustrator. Mientras tanto busquemos otro, algún otro logo, alguno, ¿cuál logo? Busquemos. No se me ocurren logos. En este momento tengo la cabeza fuera. Busquemos aquí Gatorade. Listo, Gatorade. ¿Cuál usamos de Gatorade? Miremos este. Illustrator, listo. Entonces usemos este Gatorade. Descargar. Ok, guardar. Bueno, vamos a ver entonces qué fue lo que descargamos. Entonces aquí creemos un archivo nuevo y traigamos esos dos logos. Control Shift P y traigamos de trabajos Sena 2023 complementarios 3x Max vectores, traigamos Coca-Cola, mostrar opciones de importación, colocar. Ok, y ahora traigamos Gatorade. Ok, listo. Entonces este desagrupémoslo y eliminemos la máscara. Listo. Seguía en otra máscara. Sí, está en otra máscara. Otra. Listo. Y hagamos esto un poquito más grande. Démosle un tamaño exacto. Digamos que este Gatorade lo queremos de 60 milímetros de altura, de 100 milímetros de ancho. Listo. Y el baloncito de Coca-Cola dejémoslo también de 100 milímetros de ancho. Ok, ¿cuál es el tema? Efectivamente yo puedo, esto agrupémoslo, control G. Efectivamente yo puedo entonces llevarme esto a Max y trabajar con estos vectores. El tema es, de todas formas sí necesito saber editar las líneas en Max porque muy probablemente ocurran errores. ¿Sí? Vamos a ver cómo llegan. ¿Cómo debo guardar esto? Archivo, guardar como en Illustrator. Lo voy a guardar en vectores como logos01, pero debe ser en versión 3 u 8. 3 u 8. O sea, Max 2022 me recibe hasta la versión 8. No sé si el 2023 o el 2024 ya me reciban versiones posteriores. Pero hasta el 2022 no me recibe sino Illustrator 3 u 8. Lo voy a guardar en versión 8. Le damos OK. Incluso algunos no me lo recibí en 8. Vamos a probar a ver. Entonces nos vamos a Max. Borremos esto. Y démosle importar. File, import. File, import. Importar. Entonces vamos a buscar la carpeta logos, vectores que acabo de crear. Te digo aquí que en trabajo Sena 2023 complementaria Max. Entonces vectores y le digo que va a traer logo 01. Abrir. Me dice, ¿lo quiere traer a la escena actual o quiere reemplazar la escena con lo que está trayendo? No, que lo traiga en la escena actual. Ok.
¿Quiere traerlo como un objeto singular o como múltiples objetos? Voy a traerlo como múltiples objetos porque si no después me toca empezar a separar cosas y prefiero unirlas que ponerme a separarlas. Ok. No, bien, lo recibió. Entonces ahí está, están los loguitos. Pero ahora veamos qué hago yo con esto. Entonces, por ejemplo, empecemos con el loguito de Gatorade que tiene un contorno negro. Veámoslo aquí en Illustrator. Que tiene un contorno negro. Luego un espacio blanco, luego estos naranjas oscuros y claros y el Gatorade en verde. Entonces veamos qué trajo este objeto. Entonces miremos esto. Aquí están las letras sueltas. Listo. Tenemos letras sueltas. Por un lado. Por otro lado tenemos este contorno que es el que iría en blanco. Lo tengo como una letra aparte. Ahí ya tenemos que empezar a ver cómo voy a editar esto para lograr que el logo quede bien hecho. ¿Por qué? Porque yo podría decir, bueno, voy a tomar estas letras. Empezando por ejemplo esta A la separó del huequito. Quiere decir que si yo extruyo esta A, yo le digo esto por ejemplo que se extruir, por ejemplo que se extruya 0,5 centímetros o 0,1 centímetros, quedó sin el huequito de la A, sin su vacío. ¿Por qué? Porque son dos formas aparte. Entonces necesito antes, voy a quitarle un momento esto, necesito antes unirla en una sola forma. Es más, yo uniría de una vez todo el Gatorade, lo uniría en una sola forma. Entonces cojo esta forma, le doy un attach y le uno esto, esta con el huequito, la R, la A con el huequito de una vez, la D con el huequito y la E con el huequito. Listo, entonces ahora sí, al extruirlo, pues ya lo extruye. Miren, por ejemplo, a esto me refiero. ¿Sí? Digamos, no es suficiente con que, bueno, entonces no, yo traigo las formas de Illustrator y lo resolví. No, sí necesitamos entender cómo editarlas en Max, porque ¿qué pasó aquí? ¿Qué creen que pasó con esa T? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué no está llena? ¿Qué se les ocurre? Nunca les pregunto nada, entonces no están, no están preparados para una pregunta. Posiblemente porque le hizo falta las tapas. No, lo demás está igual. Y todo ya. Miren, esta también está así. Miren que esta está bien y esta no está bien. ¿Qué habrá pasado? Ah, Los vectores están abiertos, profe. hay un vértice abierto. Efectivamente, hay algún vértice abierto. Entonces tengo que volver a la línea, volver aquí a nuestra línea, ir a los vértices y empezar a mirar qué vértice está abierto. Lo primero que yo digo cuando voy a editar esto es el vértice abierto tiene que ser amarillo. ¿Por qué? Porque ya vimos que hay algo que se llama primer vértice y si la forma está cerrada, el primer vértice puede ser cualquiera. Por ejemplo, aquí en la G es este. Pero en las formas abiertas sí o sí el primer vértice es el que inicia la figura, si la forma está abierta. Entonces tengo que empezar a mirar dónde están los vértices amarillos. Aquí tenemos uno, que además está sobrepuesto. No, este no está sobrepuesto, este está bien. Pero veamos en la A por fuera, ni siquiera lo veo, no veo el vértice amarillo. Entonces me va a tocar empezar a mover cada vértice a ver dónde está el problema. Miren, aquí no está, aquí no está. Por aquí puede ser el problema. No, tampoco. Bueno, Profe, en Illustrator no está esa opción de encoder que dice unir líneas. pero uno une líneas que no sean la misma línea, pero ya como es la misma línea, pues ya uno no puede hacer más ahí. Sí, aquí no sé cuál sea. Bueno, entonces voy a hacer otra cosa. Profe, creo que Miren, la otra no es esa. ya la encontramos. Miren, Ya la aquí encontré. está el problema. Y este estaba tapando el primer vértice. Entonces voy a tomar ese vértice y lo voy a suprimir. Y este vértice lo convierto, clic derecho, en un Bezier. El Bezier Corner. Y ahora Bezier. Porque no me está dando la otra palanquita. Digámosle corner. Y ahora digámosle Bezier. Ya por fin aparecieron las palanquitas. Listo. Entonces vamos a ver. Volvemos a la extrusión. Bien. Esa A resuelta.
esta otra A. Esta otra A también está abierta en algún punto, probablemente en la misma parte. No es aquí, no es aquí, sí, es aquí la misma parte. Entonces mismo tema, clic derecho, corner, clic derecho, Bezier. Ok, digamos ahí, veamos si ya lo resolvimos. Bien, la A resuelta. Y la T me imagino que será en alguno de los puntos aquí. Miren, aquí ahí apareció el primer vértice, pero ese está cerrado. Veo que ese está bien. Entonces debe ser el problema en otro. Normalmente sería en una esquina, pero bueno, aquí vaya uno a saber. A veces, digamos, esto se puede resolver. Voy a tratar de resolverlo aquí de esta manera. Voy a hacer una selección por lazo, no selección por rectángulo, sino por lazo a mano alzada. Y voy a tratar de seleccionar los vértices de la T. Que como trabajo con mouse y no con tableta digitalizadora, hacer esto de arrastrar a veces se complica. Listo, ahí está. Selecciono todos los vértices de la letra. No me pongo a mirar uno por uno porque además si fueran muchos pues no acabo nunca. Y lo que hago es, con una tolerancia adecuada, les doy soldar. Entonces aquí la tolerancia de 0,01 yo creo que es suficiente. Le doy soldar. Y si hay dos vértices, uno sobre otro, que fue lo que ocurrió por ejemplo en el caso de las dos A's, si hay un vértice sobre otro, él igual lo va a unir en uno solo. Y eso normalmente resolvería el problema. Veamos. Sí, lo resolvió. Efectivamente, si estaba algún vértice abierto o había un vértice sobre otro, él lo une como uno solo y resuelto el tema. Entonces, bueno, ya tenemos el Gatorade. Ahora, ¿qué hacemos con la parte blanca? Entonces, el tema de la parte blanca es que si yo la extruyo, el Gatorade es verde, ¿no? Entonces, pongamos esto en verde. Color del objeto y lo ponemos en verde. Ok, listo. Y esto blanco, si yo lo extruyo con la misma altura, pues ya me va a tapar las letras. ¿Sí? Esto pongámoslo blanco. Entonces no me sirve extruirlo con la misma altura. ¿Qué puedo hacer? Podría ser una solución extruirlo un poquito más bajito. Entonces no 0,1 sino 0,08. Y listo, ya es un poquito más bajito y ya va a permitir que las letras se vean. Pero eso es una solución, digamos, entre comillas, chambona. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es que un objeto se sobrepase del otro, pero voy a tener que trabajar distintas alturas en el logo para que eso pase. Y pues digamos que dependiendo de para qué sea el logo, uno puede decir es buena o no es buena idea, ¿no? Habría que mirar. Y además que me tocaría con todo, porque entonces ahora este contorno, que es el contorno negro, también me tocaría extruirlo menos, porque si este lo extruyo, me va a tapar todo. Entonces este es el contorno negro. Ok, este tendría que extruirlo 0,07. ¿Sí? Y así empezar a jugar con las alturas de cada cosa. Y la verdad no me parece la mejor opción. ¿Qué haría yo en ese caso entonces? Quitemos la extrusión de este y quitemos la extrusión de este. Voy a duplicar las letras. Entonces control V. Listo. Como copia, no como calco, como copia. Ok. Listo, ahí quedaron las letras y estas las voy a ocultar. Listo, aquí quedaron estas letricas. Le voy a quitar esas letras, les voy a quitar la extrusión. Listo. Y esto también lo voy a duplicar. Control V, copiar. Listo. ¿Qué es lo que voy a hacer? A este contorno, que es el que va a generar la parte blanca, le voy a hacer un attach de las letras que acabo de copiar. Al hacer ese attach, ¿qué va a ocurrir? Que él ya va a interpretar esto como si fueran huecos. Miren. Entonces ya las letras quedan en vacío, quedan en negativo, lo cual hace entonces que ya no se cruce ni se sobreponga con las letras. Y lo mismo va a ocurrir, ocultemos este, y lo mismo va a ocurrir, así sí lo dupliqué, con el negro. Entonces a esta forma que es el negro, le voy a unir la copia que hice del contorno que sería blanco, le doy attach, listo, y ahora sí lo extruyo. Entonces ya aparezcamos todo, un hide all, y cojamos este objeto y extruyámoslo, todo extruyámoslo 0,1. Esto quedó chiquitico, quedó de 1 milímetro de altura esta cosa. Entonces 0,1, esto tiene 0,1 y las letras tienen 0,1. Listo, todo tiene 1 milímetro. Todo está a la misma altura.
Miren, todo está a la misma altura, pero nada se sobrepone, no tengo lío con eso. Mismo tema con los rayitos, ¿no? Porque los rayitos es otro problema. Además porque los rayos los estoy cruzando. Es más, en los rayos tal vez sí sería útil dejar una altura más baja. O sea, editar los rayos, pero dejar todo el rayito completo. Si no me toca ponerme a cortar. Entonces digamos que si me toca cortar, entonces voy a duplicar este negro. Control B, copiado. Ok, voy a ocultar los tres. El negro, el blanco y el verde. Entonces cojamos este negro con control el blanco y el verde y eso todo ocultémoslo, hide. Entonces quedó la copia de este negrito, entonces voy a quitarle la extrusión y lo que voy a hacer es una booleana de al rayo, le voy a hacer una booleana para que me queden solo los exteriores. Lo que pasa es que esto además lo interpretó mal. Esto lo interpretó mal porque aquí por alguna razón redondeó esta punta y veo que eso debería llegar en punta a punta. ¿Sí? Entonces no sé, ahí tenemos una forma que esta es uno de los naranjas, este es el otro naranja. Ahí toca mirar cómo editaría. Pero bueno, digamos que por ahora hacerle la booleana, pues yo tomaría esta, quito, hago un detach de el spline interior de este porque esta es la copia solo para cortar. Hago un detach. Se me perdió el detach. ¿Dónde estás, detach? Te me perdiste, detach. Aquí está. Entonces hago un detach de esto. Ok, no me importa el nombre porque eso simplemente lo voy a borrar. Listo, ya borremos este. ¿Y este por qué tiene tantas copias? Ya. ¿Este también tendrá varias copias? No. Ok, entonces tomamos este y le empiezo a quitar con este que reemplaza esta. Ah, pero miren, ni siquiera se corta. Está bien complicada ahí la edición de este Gatorade porque no me di cuenta. El rayo corta el Gatorade, el negro, el contorno negro lo corta el rayo. El blanco sí corta el rayito. Entonces me tocaría coger el blanco también. Es más, ese que acabo de eliminar me sirve. Este, este me sirve. Entonces este blanco sería el que cortaría el rayo, pero el rayo sí cortaría al negrito. Bueno, ahí toca mirar cómo se va editando para que me dé todo, si quiero que todo quede a la misma altura. Si no, como les decía, yo por ejemplo en el caso del rayo tal vez sí trabajaría con alturas distintas, tal vez, depende de para qué esté modelándolo, ¿no? Si eso yo lo estuviera modelando, por ejemplo, para impresión 3D, sí necesitaría que tuviera alturas distintas porque en esos llaveritos, por ejemplo, que se hacen en impresión 3D con distintos colores de filamento, lo que hace uno es sobreponer cosas. Pero si fuera para otro tipo de fabricación o para otro tipo de uso, seguramente me tocaría ponerme sí a cortarlo, en fin. Lo mismo con el de Coca-Cola. Entonces, bueno, el tema iba a, pues, a pesar de que sí puedo traer formas descargadas de otro lado, loguitos descargados de otro lado, pues igual sí o sí me toca ponerme en la tarea de editar muy seguramente, de editar esas líneas. O sea, es indispensable que sí entendamos cómo funciona la línea. La otra opción para quien no quiera ponerse a editar, sino que diga o no tenga Illustrator o alguna cosa, bueno, claro que ahí ustedes se pueden colaborar, ¿no? Cualquiera puede escribir en el grupo, ay, miren, descargué este logo, pero por favor alguien me lo pasa a Illustrator 8 y con gusto, si yo puedo, o alguno de sus compañeros, seguro alguno nos colaborará con esa tareita, ¿no? Para que puedan tener el logo que quieren en la versión que necesitan, ¿sí? Entonces, usemos ese grupo para lo que es, ¿no? Para preguntar, compartir información, colaborarnos en lo que necesitamos con respecto al curso, en fin. Profe, tengo una pregunta. Claro, dime. ¿Solo Illustration no maneja otro programa para la importación? Claro, si yo voy a importar, él me permite importar, por ejemplo, de AutoCAD, los DWG. Aquí está, los DWG. Me permite importar los FBX también de Autodesk. Estoy hablando de los que son líneas. Me Ah, no, pero permite yo lo que importar. preguntaba mi profe Dime. es de directamente programas de vectorización, Corel, No, Canva, no. ¿no? Mm-mm, ninguno.
¿Algo más? Lo que sí puedo hacer es, por ejemplo, creo que, bueno, no, esto es un shape de 3ds Max, esto es de Revit, eh, de Inventor, no, como líneas, que él lo reciba como línea vectorial solamente o de AutoCAD o de Illustrator. Son las únicas dos Profe, una formatos. aclaración. Dime. Qué pena. Claro. Desde Corel podemos exportar DWG o de XF. Entonces, Corel directamente pues, genera el archivo y se puede colocar directamente en 3ds Max. Muchas gracias. O sea, de Corel podríamos como de WG. Sí, claro. Sí. Perfecto. Pero por ejemplo de otros como Canva, si alguno usa No, Canva, eso no. no, Canva no. No, no, Canva es más Canva exporta eh, imagen, como PNG, PDF. y Se podría hacer, SVG. Como vector exporta sí, pero como SVG. sí, Y o la Max otra no sería, recibe los ujú, SVGs. o la otra sería que si lo utilizan en Canvas, pasarlo PDF y pues yo en un ratico se los puedo convertir a DXF. Entonces, Sí, pues ahí o me lo abro avisan. en Illustrator. En mi caso, por ejemplo, yo lo puedo abrir en Illustrator y Ujú, convertírselos. Sí, claro, si alguien lo necesita en algún momento, bien puedan, sin pena. Alguien ayuda, sí, en algún momento alguien ayuda, el que tenga tiempo en el momento que pueda, ayuda. Si yo puedo hacerlo en ese momento o en el momento que me sea posible, si nadie lo ha podido hacer, pues yo lo abro y lo exporto en Illustrator y se los envío ya como Illustrator 3. Entonces no hay lío para que nos podamos colaborar. Pero, repito, si tengo el problema, definitivamente tengo el problema y no encontré quien me convirtiera o no pude descargar lo que sea, me voy a poner a dibujarlo. Entonces voy a hacer el proceso. Llevamos cuántos minutos grabados, más o menos llevamos como 40 minutos grabados para que tengan en cuenta y vean después el video si les toca verlo, porque yo voy a hacer el paso a paso, pero no me voy a detener demasiado. Lo voy a hacer medianamente rápido aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a dibujar un plano. Voy a ir aquí a crear geometrías y en geometrías voy a dejar un plano cuadrado. Un plano que, por ejemplo, mida, dejemos esto aquí en la vista superior, en el top. Listo. Un planito que mida, por ejemplo, 10 por 10 centímetros. 10 por 10. Listo. Y ese plano le voy a quitar todos los segmentos. Voy a dejarlo en un solo segmento en la longitud y un solo segmento en el grosor. Luego me voy a ir a Google y voy a buscar en Google imágenes de logos, pero que sean cuadradas. Entonces yo voy a buscar aquí, por ejemplo, voy a poner cualquiera, logo 1200 por 1200. ¿Sí? Que no sea muy chiquita la imagen, porque si no, no vamos a ver nada. Cuando yo escribo ese logo 1200 por 1200 y me voy a imágenes, él entiende que yo estoy buscando imágenes que midan 1200 por 1200 píxeles. Entonces lo que me envía son logos cuadrados. Por lo menos los primeros que me va a enviar serán logos cuadrados. Entonces yo puedo decir, bueno, por ejemplo, vamos a hacer, yo les pediría, digamos, la idea es que hagan 5 logos, 5. Yo les pediría que no me hagan logos excesivamente sencillos, o sea, hacer un logo como este, ¿sí? Pues como que, pues bueno, sí, o sea, si no tienen tiempo y para completar el ejercicio yo hago uno así, pues ok, pero pues no les va a permitir practicar nada, ni ensayar nada, ni aprender nada, entonces ya esto puede ser, ¿no? Ya un logo de este tipo puede ser, incluso un logo de este tipo, porque esto me obliga sí o sí a editar curvas, entonces, bueno, digamos que yo quiero hacer este, por ejemplo, yo voy a hacer este logo, entonces voy a guardar esta imagen. Ven, es cuadrada, le doy clic derecho aquí, le digo guardar imagen, no importa que tenga aquí derechos de autor, yo no la voy a usar con fines comerciales ni nada por el estilo, y la guardo. Esto le voy a poner es un nombre más pequeñito, entonces voy a ponerle logo 02, es un JPG, listo. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y aquí mucha atención. Yo abro la carpeta en la que guardé ese logo, entonces esto está por aquí. Max, ok, vectores. Entonces aquí está el logo. Ese logo yo lo puedo arrastrar sobre el objeto, pero tengo que hacerlo sobre un viewport en el que esté en shade. Es decir, tengo que hacerlo sobre este viewport en el que estamos en shade. ¿Sí? Porque si lo hago sobre uno que está en malla, no me va a dar el resultado que espero. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo arrastro ese logo sobre este plano y lo suelto. Y él automáticamente lo convierte en un material
y se lo asigna al objeto. Como el objeto ya es cuadrado y la imagen es cuadrada, no tengo problemas con que se deforme. Si el objeto no fuera cuadrado, sino que fuera largo, pues la imagen se deformaría. ¿Sí? Entonces por eso dije, hago un plano cuadrado, me aseguro de que quede cuadrado, y la búsqueda que hago la hago de la imagen cuadrada. Si de pronto quiero que el logo sea rectangular, entonces me toca ya empezar a mirar cuál es la proporción en píxeles de la imagen y hacer un plano con la misma proporción, ¿sí? Entonces si la imagen es de 1200 por 900, sería 3 por 4, y pues tendría que ser un plano 3 por 4, en proporción 3 por 4, ¿no? Pues para ser claro al respecto. ¿Qué pasa cuando ustedes lleguen a arrastrar ese logo no sobre el shade, sino sobre un viewport que esté en malla? Si ustedes hacen esto, él les pregunta algo, les dice, ¿usted quiere asignar eso como background? Y la gente no lee, ¿no? Entonces, ok, pues resulta que el logo queda de fondo del viewport. La imagen queda como fondo del viewport. Miren que ahí estoy moviendo, estoy haciendo paneo en el viewport y la imagen quedó de fondo. Y ahí empiezan, profe, problema porque aquí ya no puedo hacer nada, ya no veo nada. Ya. Esto también lo usan en algunas ocasiones para calcar cosas también. Pero pues ahí toca configurar el viewport para que el viewport siempre tenga la misma proporción. Y bueno, entonces nada, ¿qué pasa en este caso si esto me llega a ocurrir? Me toca ir aquí a Views, en el menú, Views, Viewport Configuration, o aquí en Viewport Background, y cambiar el viewport a el sólido, ¿sí? Porque aquí quedó en un archivo de imagen. Entonces lo paso a sólido y listo, ya pasó a sólido. O en Viewport Configuration, que se me perdió ahorita, aquí está. En Viewport Configuration, en Background, lo mismo. Le digo que no, que sea, use un color sólido. Estando en el viewport que tengo el problema, ¿no? En el viewport donde le asigné la imagen de fondo. Este como que también le quedó Views, Viewport Background y este en Gradient. Listo. Entonces nada, ahora sí voy a arrastrar la imagen sobre el objeto y listo. Entonces, ¿qué hago ahora? Voy a hacer que este objeto no se mueva. Porque si es un problema cuando el plano se puede seleccionar, porque entonces estoy trabajando en la línea, termino seleccionando el plano, lo medio muevo y entonces ya me dañé el calco y bueno. Entonces lo que hago es, doy clic derecho sobre el plano, voy a donde dice Object Properties, las propiedades de ese objeto, y en ese Object Properties hago dos cosas. Por un lado desactivo esto de Show Frozen in Gray, eso es para que cuando el objeto se congela lo muestre en gris. No lo voy a quitar en este momento para que vean qué ocurre. Y la otra es congelar el objeto, no ocultarlo, como hice ahorita con las partes del Gatorade, sino congelarlo. ¿Qué es congelarlo? Que yo lo veo, pero no lo puedo seleccionar. Pero cuando lo congelamos, si esto está activo, el plano se vuelve gris. ¿Ven? Ahí está, el plano se volvió gris. Entonces no me sirve verlo en gris porque no veo la imagen. Entonces me toca aquí Control Z o si ya está congelado. Si ya está congelado, pues puedo dar clic derecho y decir un Freeze All. ¿Sí? Que descongele todo. Un Freeze All. Descongelo todo. Vuelvo, lo selecciono, clic derecho, Object Properties. Entonces sí lo voy a congelar, pero le voy a desactivar esta opción de Show Frozen in Gray. Ok, y entonces el objeto sí se congela, yo ya no lo puedo seleccionar, miren, no puedo seleccionarlo de ninguna manera. Digámosle aquí que hagamos selección por ventana. En ningún viewport no puedo seleccionarlo, por consiguiente no es posible moverlo, ni rotarlo, ni nada. Max todo lo hace sobre la selección, por eso la selección es tan importante aquí en Max. Si yo no puedo seleccionar un objeto en Max, no le puedo hacer absolutamente nada. Entonces no lo puedo seleccionar, pero lo estoy viendo. Entonces lo que voy a hacer es, me voy al viewport superior, al top, me aseguro de estar en el top porque voy a calcar todo planito. Le activo a esto el shading para que me muestre la imagen y empiezo a calcar. Entonces yo ya diría, por ejemplo, bueno, esto aquí lo voy a hacer con un par de círculos. Entonces voy a hacer un círculo. Aquí el problema es que se vea, porque la línea por defecto se ve, cuando lo estamos editando se ve en blanco, y como la imagen está también medio blanca, está complicado ver claramente el objeto, la línea que estoy editando. Pero bueno, aquí me esfuerzo. Ahí hay una opción dentro de las propiedades de Max en la que yo puedo configurar de qué color quiero que se vea el objeto seleccionado. Aquí más o menos un poquito menos de radio, por ahí. Pero no me acuerdo, eso nunca me he acordado dónde es que está. Eso debe estar obviamente en View. No, debe estar en Options. ¿Dónde están aquí? Object Properties. No, Tools, tal vez por acá.
Se me toca revisar. Yo sé que se puede hacer, pero la verdad hace muchísimo tiempo no lo hago. Entonces no me acuerdo por dónde, aquí en preferencias, por dónde es que uno cambia esos colores. Pero por ahí en algún lado, o si quieren lo buscan y el que lo encuentre nos cuenta, por favor. Porque por algún lado uno puede configurar los colores de todo. Por ahí en algún ladito dice Colors. Y en Colors uno entra y configura de qué color quiere cada cosita en el Default Color Picker. Cada cosita dentro del programa. Entonces cuando uno puede decir los objetos seleccionados que se vean en otro color, porque es que este blanco está difícil de ver. Pero bueno, entonces ya tenemos este. Voy a duplicar este círculo con Shift, pero voy a hacer es una copia porque necesito que tenga un poquito menos de radio. Ok, digamos algo así, un poquito más grande. Listo, creo que algo así. Y entonces este objeto, el círculo de afuera, lo voy a convertir en un editable spline. Entonces para convertir en un editable spline selecciono el círculo, me voy aquí a el panel de modificaciones, Modify, y dentro de el Modifier Stack, en la cajita donde me muestra todos los modificadores que le vaya asignando al objeto, donde dice que esto es un círculo, le doy clic derecho y le digo que se convierta en un editable spline, para que yo lo pueda editar ya como línea y no como círculo. Ya al ser un editable spline voy a unirle el otro círculo, entonces le doy aquí un attach, le uno este otro círculo y ahora me voy aquí a los subobjetos spline y hago una booleana entre ellos y entonces digo que quiero tomar este spline, voy a hacer una booleana de subtracción sobre este otro spline, ay, al contrario, perdón, seleccioné por error el de adentro, el de afuera. Voy a hacer una booleana de subtracción, le digo clic en boolean y quito este otro. Y listo, ya ahí me quedó la media lunita. Luego aquí podría hacer unas mini curvas. Esto va a necesitar más segmentos porque está como con muy poquitos, ¿no? Entonces veo las líneas rectas. Entonces de una vez le voy a dar a esto más interpolación. Entonces vamos a donde dice interpolación. Aquí está la interpolación y le voy a dar unos 20 pasos. Listo, para que esto se vea más curvito. Entonces ahora voy a dibujar, por ejemplo, voy a dibujar aquí un rectángulo. Listo, voy a hacer aquí un rectángulo. Y este rectángulo básicamente le voy a poner, lo voy a convertir también en editable spline. Le voy a agregar algunos vértices. Entonces voy a hacerle un refine. Le voy a agregar un vértice acá, un vértice por aquí abajo y un vértice por acá. Y voy a mover esos vértices. Entonces me voy a mover. Le digo que quiero mover este vértice por aquí. Este vértice en donde cambia la curva de dirección. Y este otro vértice. ¿No hice otro vértice? Yo pensé que había hecho 3. Bueno, me falta un vértice. Entonces refine. Otro por aquí. Y este vértice lo voy a ubicar por aquí arribita. Ah, sí lo había hecho. Permítanme un segundo. Estaré aquí en la sala y dile que yo estoy en clase, que ahorita le marco. Listo. Y entonces este lo convierto en un Bezier. Listo. Y voy a subir esto aquí. Ok, por ahí tal vez. Y este va a ser un Bezier Corner, ya es Bezier Corner. Y bajo esta curvita por aquí. Ok, y este voy a subir la curvita por acá. Listo, digamos que ahí ya tengo más o menos calcada la forma que necesito. Hasta las 10. Hasta las 10. Listo. Entonces ya tengo aquí la forma. Voy a hacer entonces un círculo. Vamos a hacer un circulito. Listo. Este círculo lo voy a centrar más o menos con la geometría, con la imagen. Lo voy a hacer un poquito más grande. Listo. Y lo que voy a hacer es que a esta forma le voy a hacer un attach. Le voy a unir este círculo y vuelvo a hacer una booleana entre ellas dos. Entonces hago un spline.
vamos a los spline, selecciono este spline, le digo que va a ser una intersección, una booleana de intersección con boolean y pico el circulito que le acabo de unir y listo, ya tengo esta formita en azul. Digamos que más o menos así va la cosa, ¿no? Aquí me sobró un vértice. Voy a tomar este vértice y se va este vértice. Entonces me dañó la curva aquí, no importa. Aquí editamos esa curvita. Ok, y esta curvita, ay, no es esta. ¿Dónde está esa palanquita? Es esta palanquita chiquita. Listo. Ok, entonces esta palanquita por aquí. Listo, y a esto le va a dar también una interpolación de 20. Interpolación de 20 pasos. Y entonces estos dos objetos los voy a extruir. No hice el de afuera, ¿no? Para no quedarme demasiado tiempo. ¿Qué pasó con el de afuera? ¿Y este porque no tiene la booleana? Yo le había hecho la booleana. Entonces al de afuera voy a hacer una subtracción boolean de este círculo. Ya. No sé por qué no. Listo. No sé por qué no ¿qué? No me había aceptado la booleana o no sé si le di control Z o bueno, algo pasó ahí. Okay. Bueno, una aclaración ahora que voy a hacer esto, hago una aclaración. Cuando ustedes vayan a empezar a trabajar con modificadores, por ejemplo hacer la extrusión y otros modificadores que vamos a ir viendo, y los que ya les mostré, porque yo les mostré a ustedes cómo hacer doblado, bend, taper, twist, noise, todos esos ya se los mostré. Es importante, si están trabajando, por ejemplo, como en este caso en una línea editable en la que yo puedo trabajar en los subobjetos, es importante antes de asignar el modificador que se fijen bien en que no estén dentro de alguno de los subobjetos, porque es que hay modificadores que interactúan con el subobjeto. Hay algunos que no. Yo, por ejemplo, no puedo decirle que me extruya solo un segmento, o sea, decirle aquí, estoy en el segmento, me voy a la extrusión y entonces me va a extruir solo ese segmento. No, él extruye toda la figura. ¿Sí? Extruye toda la figurita, no me va a extruir solo el segmento, pero hay otros modificadores que sí actúan con el subobjeto. Entonces, si yo tengo seleccionado un pedacito de la figura, cuando le dé el modificador va a modificar ese pedacito de la figura, no la modifica toda. Entonces debemos fijarnos bien en eso. ¿Cómo sé si estoy en un subobjeto? Primero porque aparece el icono. Miren que si estoy en los vértices, aparece el icono de los vértices, si estoy en los segmentos, aparece el icono de los segmentos, y en el spline el icono del spline. Entonces lo primero es, no debe aparecer ningún icono. Y segundo, por lo que aparezca aquí en azul, porque si estoy en un subobjeto, la barrita de ese subobjeto se torna de color azul. Debe estar el principal, en este caso el editable spline en azul, no uno de sus subobjetos. Listo, entonces extruimos ese, extruimos este otro y a este le damos el colorcito azul ese que tiene el loguito y a este el colorcito ese verde apastelado que tiene el loguito y listo. Digamos que ahí voy haciendo mi logo tridimensional calcando, ¿no? Entonces es otra opción dibujarlo todo. Si quieren hacerlo, digamos si quieren practicar, hacer las líneas por su cuenta, si les queda el tiempo para hacerlo, o si definitivamente no encontraron la manera de convertir alguno que hayan encontrado para que lo puedan usar. Repito, no creo que se dé porque pues aquí nos colaboramos, pero en cualquier caso ahí está la opción para poderlo calcar. Y listo, ya después simplemente descongelo un freeze all, descongelo el planito y lo borro porque ese plano no lo va a necesitar. Además que esto lo vamos a ver cuando veamos materiales, porque aquí lo que hicimos fue crear un material, pero yo no se los voy a explicar ahora. Más adelante yo les voy a explicar cómo se crean materiales. Pero digamos que cuando yo creo un material a partir de una imagen, si yo envío el archivo de Max, que ustedes a mí me van a enviar los archivos de Max con los logos, si yo envío el archivo de Max tendría que adjuntar también la imagen porque la imagen no queda guardada con el archivo de Max. Él la está enlazando, todo el tiempo la está llamando y además la llama a la carpeta específica. Perdón, un segundo. Que yo estoy aquí en clase pero que ya termino en 20 minutos, que si salimos por ella.
Ya, disculpen. Entonces les decía que además él la enlaza a la carpeta desde donde yo la tengo. Entonces, por ejemplo, en este caso, él la está enlazando a mi carpeta Sena 2023, aquí Sena 2023, complementarios 3D Max. O sea, le está enlazando toda la ruta. Así envié yo el archivo con la imagen al lado. Cuando yo abra el archivo, él no me va a encontrar la imagen porque la ruta no corresponde. Entonces me toca redireccionarla. Entonces eso se vuelve ahí un lío. Entonces por ahora simplemente borramos el plano y listo. Ya quedó el loguito hecho y ya. Eso es lo que me van a enviar. 5 loguitos extruidos. Solamente por ahora, solamente extruidos. Que está en la Casa Blanca. Que... Listo. Preguntas, dudas, aclaraciones hasta este punto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Por ahora vamos más o menos claros. Sí, señor, por ahora sí. Sí, bueno. Cualquier duda que surja, bien puedan, me pueden consultar, ya lo saben. Listo, entonces, esa es la opción 1 para crear objetos tridimensionales a partir de formas bidimensionales, de líneas. Pero hay otra opción. Entonces voy a hacer aquí otro objeto. Voy a crear un círculo, un rectángulo y una línea, pero la línea la voy a hacer por la vista frontal. Si ustedes están dibujando líneas y quieren que la línea quede recta, pueden presionar Shift y así la línea queda recta. ¿Sí? Para que puedan hacer líneas en una sola dirección. Listo, entonces esta línea. Entonces ahí ya tenemos dos formitas simples, un círculo y un rectángulo y una línea. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a hacer algo que se llama, en español eso le llama solevar. Yo la verdad nunca he averiguado qué significa la palabra solevar, pero algo significará. Entonces esto llaman solevadas en español, pero siempre lo he usado con el nombre en inglés, que es loft. ¿Qué es un loft? Un loft es una geometría compuesta por varias líneas. Entonces les muestro cómo funciona. El loft, a diferencia de la extrusión, no está dentro de los modificadores, sino que está dentro del panel crear geometrías en una caja de herramientas distintas. En geometrías hasta ahora solamente hemos tocado las estándar primitivas y las extendidas primitivas. Espero que estén haciendo el ejercicio de la habitación, entonces deben estar jugando con esas formitas. Hasta ahora solo eso, pero no hemos visto más cajas de herramientas dentro de este panel de geometrías. Entonces vamos a la siguiente caja de herramientas que se llama objetos compuestos, Compound Objects. Entonces vamos a Compound Objects. Y en Compound Objects aparece algo que se llama Loft. Este Loft está activo solo si tengo una línea seleccionada. Si no tengo ninguna línea seleccionada, ese Loft no aparece activo. O si lo que tengo seleccionado es otra cosa. Porque si por ejemplo tuviéramos aquí una caja y tengo seleccionada una caja y vamos a los Compound Objects, ese Loft tampoco está activo. Solo funciona con líneas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a tomar esta línea y vamos a Loft. Cuando hago clic en Loft, él me muestra dos opciones. Aquí dice método de creación. Me dice traer un camino, Get Path, o traer una forma, Get Shape. En este caso, lo que tengo seleccionado, la línea, ¿será el camino o será la forma? Esa línea, ¿será el camino o será la forma? El camino. Es el camino. Entonces lo que tengo que hacer es traer una forma. Entonces le doy aquí Get Shape. Y hago clic sobre una de las dos geometrías, el círculo o el rectángulo. Bueno, no sé si quedó cuadrado, creo que no quedó cuadrado. Entonces digamos sobre el círculo. Y miren lo que ocurrió. Él llevó esa geometría o copió esa geometría y la hizo recorrer ese camino, creando así un objeto tridimensional. Hasta ahí pues no sería nada raro, nada diferente a una extrusión, aunque con la ventaja de que si la línea no es una recta, pues yo puedo obtener un recorrido distinto.
Pero tenemos otra ventaja y es que puedo mezclar secciones. Porque yo le podría decir, por ejemplo, aquí al 50%, hay algo que dice parámetros del pad, yo le puedo dar porcentaje o distancia. Yo le puedo decir al 50%, tráigame otra forma, get shape. ¿Cuál? El rectángulo. Y al 100%, tráigame otra forma, get shape. ¿Cuál? El círculo. Y entonces puedo hacer esta geometría. Ya les explico el porqué de la torsión, pero vean cómo he mezclado a lo largo de ese recorrido, he mezclado 3 secciones distintas para generar una geometría, un objeto. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Listo, clic derecho, borremos esto. Lo que estamos haciendo entonces, es más, voy a modificar esta línea, vamos a la vista frontal, voy a editar esta línea y hagamos que sea curvita. Agreguémosle por aquí un vértice, un refine. Agreguémosle por aquí un vértice y convirtamos esto en curva. Entonces movamos este vértice por acá, vamos este por aquí, clic derecho, este sería un Bezier y que esto sea curvo así, por ejemplo. Listo. Ok, entonces, ¿por qué la figura se está torciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo para generar esa geometría? Básicamente, cuando le digo que vamos a hacer un loft y le digo que voy a traer una forma, lo primero que voy a tener en cuenta es que él me da aquí 3 opciones. Mover, copiar o calcar. Yo estoy en calcar. ¿Qué quiere decir eso de calcar? Que si yo le digo que voy a traer una forma que sea, por ejemplo, el círculo, resulta que esa geometría ha quedado enlazada. Este también quedó con la imagen. Views, viewport background, sólido. Esta forma quedó enlazada al círculo. Si el círculo cambia, como lo calqué, si el círculo cambia alguno de sus parámetros, la geometría también cambia. Si el círculo cambia su diámetro, pues la geometría también cambia su diámetro. Voy ahora con el loft, vamos otra vez a seleccionar el loft, le doy otra vez get shape y como les decía, él me da 2 opciones para poder vincular varias secciones a lo largo del recorrido. Una de ellas es por porcentaje y la otra por distancia. En este caso no sé cuánto mide esa línea, no tengo ni idea cuánto habrá quedado midiendo. Por consiguiente, pues no tendría sentido hacerlo por distancia. Entonces voy a hacerlo por recorrido, por porcentaje. Si yo le digo, por ejemplo, que al 30% me traiga ahora el rectángulo, entonces él del 0 al 30% hace esa transición entre la primera forma, que es el círculo, a la siguiente, que es el rectángulo. ¿Y por qué se está torciendo? Por la ubicación del primer vértice. Ahí es donde empieza a importar el tema del primer vértice. ¿Por qué? Porque resulta que el círculo debe tener el primer vértice aquí a la derecha. Normalmente el primer vértice de los círculos, movamos estos aquí al lado. Ave María, ya. Normalmente el primer vértice de los círculos es el vértice que está aquí a la derecha. Y el primer vértice del rectángulo debe ser o este vértice de aquí abajo o el vértice de la esquina superior derecha. Alguno de los dos. Pero el tema es que el primer vértice no está quedando uno sobre otro, sino que hay un cierto desplazamiento de ese primer vértice entre las dos formas. Eso es lo que está generando esta torsión. ¿Cómo podría arreglar eso? No puedo desde estas formas. Me toca primero convertirlas en líneas. Entonces vamos a convertir esta en línea editable y a convertir esta en línea editable. ¿Yo qué haría? Yo agregaría vértices. Entonces yo diría, bueno, sobre esta figura voy a tomar sus segmentos y los 4 segmentos los voy a dividir con un vértice adicional. Entonces me voy aquí a dividir, le digo que con un solo vértice me divide esas formas y listo. Le agregué vértices ¿en dónde? En las esquinitas. O sea, en lo que correspondería a las esquinitas en el cuadrado este. Y voy a hacer lo mismo con el cuadrado, pero entonces en el cuadrado pues que le agregue vértices. Vamos a los segmentos y lo mismo, que divida todos los segmentos con 1. Listo. Entonces, ya tengo la misma cantidad de vértices entre los dos. ¿Sí? En ambas figuras tenemos 8 vértices. ¿Sí? Aquí están 3 arriba, 3 abajo, 6, 2 laterales, 8. Si vemos el círculo, tenemos 8 vértices, ¿no? Empezando aquí, si fuéramos como un reloj, ¿no? Empezando aquí a las 3,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pero todavía no coincide el primer vértice, porque como les decía, el primer vértice del círculo está aquí al lado derecho, mientras que el primer vértice del cuadradito es una esquina, la esquina superior derecha. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar este vértice y le digo que ese se convierta en el primer vértice. Make first. Listo, ahora ese es el primer vértice. Ya esa forma no se va a torcer. ¿Por qué ya no se va a torcer? Veamos. Tomamos esta línea. Le digo que voy a hacer un loft. Get shape. Y que al 30% me traiga esta forma. Miren que ya no hay torsión. Ya no hay torsión en la geometría. Veamos esto con líneas de contorno. Puedo además hacer que esa forma, que es ahora al 30%, a partir de ese 30% ya es esa forma hasta el final, es ese cuadrado, yo puedo hacer que se mantenga por algún tiempo. Digamos que quiero que hasta el 50% siga manteniéndose como ese cuadrado. Entonces al 50% vuelvo y traigo el cuadrado. Y ahora abruptamente quiero que cambie otra vez al círculo. Entonces voy a ponerle aquí al 50,1%, algún valor muy pequeño de diferencia. No puede ser en el mismo lugar. Él no puede hacer transición a dos formas en el mismo punto. Tiene que haber una pequeña diferencia entre un punto y otro. Voy a traer esta forma y entonces logro una transición brusca de una geometría a la otra. Entonces miren cómo empezó siendo un círculo, se fue transformando gradualmente hasta el 30% en el cuadrado, continuó ya siendo un cuadrado sin transformación alguna hasta el 50% y en un 0,1% se transformó, hizo transición a un círculo. Y así yo puedo ir jugando con distintas formas, agregándole, quitándole. No importa, digamos, inicialmente no importa la cantidad de vértices de una geometría y de otra. El tema es que si yo juego con formas que tengan distinta cantidad de vértices, la malla sí se desordena. Ejemplo, ¿qué pasa si yo a esto le agrego una estrella? Entonces digo, voy a dibujar aquí una estrella que no tenga 8 vértices. Vamos a agregar una estrella de 6 puntas, que por consiguiente tiene 12 vértices, ¿cierto? Entonces vamos a agregar esta estrella más pequeñita. Hagámosla un poquito más pequeña. Y un poquito más pequeña, listo. Digamos esta estrellita y le voy a agregar esa estrellita al loft. Entonces selecciono el loft, me voy al panel modificar. Aquí me aparecen de nuevo los parámetros y le digo, por ejemplo, que al 100% se transforme en esa estrella. Get shape y traemos la estrella. Él me deja, pero miren la diferencia en la forma. Miren que aquí venía todo en cuadraditos, bien ordenadito, porque yo estaba entre formas que tenían la misma cantidad de vértices. Y hasta aquí todo estaba bien, pero a partir de aquí todo se empezó a triangular. Entonces ya no hay caras cuadradas sino triangulares. ¿Por qué? Porque él está pasando de una forma que tiene 8 vértices a 8, ¿cuántos? 3, 6, 8, a una forma que tiene 12 vértices. Entonces ya él no puede ordenar la geometría, sino que a su acomodo redistribuye los polígonos, creando esa triangulación en las caras para poder igual hacer la transición. Entonces lo ideal sería que todas las formas tuvieran la misma cantidad de vértices. Si yo ya sé que voy a jugar con una estrella que tiene 12 vértices, por ejemplo, yo haría que el círculo y que el cuadrado tuvieran 12 vértices. En ese caso habría que ver dónde le agrego vértices, ¿no? ¿Dónde sería útil agregarle vértices a una y otra forma? Pero lo ideal sería que tuvieran la misma cantidad. Repito, no es indispensable. Ven que igual puedo crear el loft, pero sí es útil que los tengan. Ese loft ya, bueno, esto ya tiene opciones avanzadas que solamente, digamos, no voy a detenerme a explicar en este curso porque le gastaríamos muchísimo tiempo solo a esta herramienta, pero sí es una herramienta de modelado bastante versátil, porque por ejemplo yo ya teniendo ese loft, el loft tiene subobjetos y entre esos subobjetos están las formas y el path. Yo podría, por ejemplo, aquí alterar el path. Entonces voy al path, me aparece aquí la línea, yo le digo, no, mire, este vértice quiero que cambie
y esté, por ejemplo, más acostadito, o sea, más largo. Bien, estoy modificando el recorrido, habiendo hecho ya el loft con la figura. Luego puedo decir, voy a ir a los shapes y entonces voy a tomar, por ejemplo, este shape, el que llegó al 30%, y lo voy a rotar, por ejemplo, aquí local, y lo roto. Y entonces tuerzo la figura de nuevo. Así también hubiera podido arreglar la torsión inicialmente sin necesidad de ponerme a agregar vértices. Pero es más útil controlar el tema de los vértices. Entonces puedo decirle, de esta forma quiero que se tuerza y se rote así. Y entonces voy generando cambios en la geometría. Entonces tiene varias cositas bien interesantes. Puedo moverlo, ¿no? Puedo desplazarlo del eje y decir, de esta forma quiero que quede aquí por fuerita. Y entonces voy a ir modificando la geometría. Entonces hay varias cosas que se pueden hacer, que no, que otra vez quiero centrarlo, entonces lo centramos aquí y otra vez quedo en el centro del recorrido. Así que como les digo, pues es una herramienta bastante versátil para modelar. Esto de los skin parameters también es supremamente... no, esto es para definir la malla. Estas deformaciones. Estas deformaciones también son supremamente útiles porque permiten controlar la geometría por una serie de curvas. Por ejemplo, en la escala, yo puedo entrar aquí a la escala y decirle, quiero que toda esta forma vaya haciéndose más delgadita. Y miren, toda la forma se va haciendo más delgadita. Es más, podríamos hacer una forma súper rara, solo jugando con la escala. Yo podría decirle a esto, por ejemplo, quitémosle a esto todos los recorridos, todas las secciones, perdón. Salgamos de aquí, voy a eliminar esto y voy a hacer esto solamente con una de las formas, con el círculo. Entonces digo que voy a hacer aquí un loft, get shape y traigo el círculo. Y entro a las deformaciones de ese loft. Entonces digo, vamos aquí a sus deformaciones y a la escala. Entonces la escala me dice es uniforme, XY o solo X, solo Y. Entonces voy a deformarla solo en Y. Listo. Y solo en Y voy a empezar a jugar con esa escala y voy a agregarle a estos puntitos. Entonces voy a agregar un punto por acá, otro punto por acá, otro punto por acá, otro por acá y otro por acá. Y voy a empezar a mover esos puntos. Entonces quiero que este punto quede aquí, quiero que este punto quede por acá, quiero que este punto sea por aquí. Voy a agregar otro punto por acá y que cambie bruscamente aquí a este punto. Listo, digamos algo así. Y todos estos los voy a convertir en Bezier corner. No, Bezier. Listo. Y empiezo a controlar las curvitas. Y miren lo que estoy haciendo. Miren la forma que estoy logrando. Pero esa forma solo se está escalando en un eje. ¿Ven? Y logré una geometría bien rara en un minuto. Solamente modificando las deformaciones de ese loft. Entonces, como les digo, es una herramienta que yo no puedo ahondar en ella en este curso por tiempo, pero que sí les recomendaría explorar un poco más. Van a encontrar cualquier cantidad de guías y tutoriales y ya entendiendo qué es el loft, no va a ser tan difícil entender ese tipo de modificaciones. Lo que se me hace raro es que creo que me las está asignando en los dos ejes, en X y Y. Sí, me las asignó en los dos ejes. Yo le dije que solo X y las asignó en ambos. Quería que las pusiera solo en X. Bueno, entonces eliminemos esos puntos. Ahora sí, creo que era así. Y, sí, y X, nada. Ok. Entonces ahora sí, tengo las deformaciones asignadas en un solo eje. En el otro no hay nada, vean. En el otro no hay deformación. No la escalé, solo la escalé en el eje Y. Entonces todo eso ayuda a tener modelos de una forma bastante versátil. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Algo más que quieran aclarar antes de pasar al siguiente? ¿No? ¿Vamos bien? Ok. ¿Estoy en algún subobjeto? Sí, estoy en los shapes. Ya. Listo, borremos esto entonces. Bueno.
Otra forma de obtener, u otro método de obtener geometrías a partir de líneas es la revolución. Ese también es un modificador. ¿Cómo funciona la revolución? Tenemos una línea, voy a hacer una línea abierta, digamos aquí en la vista frontal, una línea que tenga forma de vasijita, por ejemplo, algo así, y aquí shift, y aquí, listo. Y esto yo lo puedo revolucionar por medio de un modificador que se llama late. Late traduce torno, late. Y entonces tenemos esta geometría. Ahí tenemos esta geometría. No es lo que esperábamos. Yo esperaba una vasijita. Sí, ¿por qué? Porque lo que él hizo fue tomar el punto sobre el cual estaba el pivote en la geometría y sobre ese punto revolucionó toda la forma. Ustedes permítanme un minuto, un minutico. Interrumpo un momentito la sesión, solo un segundo y ya estoy con ustedes de nuevo. Un minutito. Listo, continuamos, disculpen. Entonces, les decía que el tema es que ese late, perdón, lo que hizo fue tomar el punto sobre el cual estaba el pivote en la geometría y a partir de ese punto revolucionó la línea para crear la geometría que está creando. Entonces, lo que debo hacer es alinear el eje en otro punto. Entonces, él me da aquí tres opciones. Me dice, podemos alinear el eje al mínimo, podemos alinearlo al centro o al máximo. Si yo le dijera, por ejemplo, al mínimo, el resultado sería este. ¿Sí? Tomó el extremo izquierdo de esa línea y a partir de ese extremo izquierdo generó la revolución logrando esta forma. Al centro fue lo que por defecto hizo inicialmente o al máximo, que era lo que yo buscaba para hacer mi jarroncito. Pero aquí hay varios errores en esta geometría resultante. Error 1. Esa línea estaba abierta, no era una línea cerrada. Por consiguiente, la geometría resultante no es un sólido, es una superficie. Al ser una superficie es visible por fuera, pero no es visible por dentro. Si yo me acerco aquí, por ejemplo, y veo hacia adentro la jarrita, miren que por dentro no hay nada, no lo ve. ¿Sí? ¿Por qué? Yo ya más o menos les expliqué, eso lo retomo a fondo cuando veamos materiales, pero más o menos les he contado que el programa solo hace cálculos sobre un lado de las caras para ahorrar tiempo cuando tiene que renderizar especialmente. Entonces solo calcula la parte exterior de las caras porque él supone que la parte de adentro de una cara nunca se ve. Entonces, pues él no hace cálculos sobre este lado. Entonces, problema 1. ¿Qué hago para resolver eso? Pues voy a ir a la línea y selecciono dentro de la línea el subobjeto spline, selecciono el spline y le hago un pequeño outline. Por eso les decía al principio de la sesión que este outline es útil cuando la forma está abierta, porque no solo crea la doble línea, sino que además la cierra. Entonces vamos a ver hacia adentro, dejémoslo así bien delgadito, y miren cómo creó la doble línea y unió al principio y al final cerrando la forma, lo cual hará que ahora, al revolucionarla, ahora sí me dé un sólido. Ya es visible por dentro y por fuera. Entonces ya corregimos el segundo error. El primero era la alineación del eje. El segundo, que era una forma abierta, ya no es una forma abierta, por consiguiente el resultado ya es un sólido. El tercero es aquí abajo. Esto es un error y es un error que se ve al momento de renderizar. ¿Por qué ese error? Porque el objeto tiene un punto central, hay un puntito al centro de la línea sobre el cual él se está sobreponiendo. Él está sobreponiéndose y, digamos, repisando la geometría en ese punto cada vez que genera un segmento nuevo en la revolución. Entonces eso genera este error en la malla. Eso lo resolvemos simplemente activando esta opción, que es la segunda opción que aparece, que dice soldar núcleo. Ese weld cord es soldar núcleo. Entonces yo activo ese weld cord y eso ya resuelve este problema. Listo. Y por último, voy a agregarle más segmentos, porque pues tiene muy poquitos segmentos para que se vea bien en este momento. Por ahora solo tiene 16 segmentos. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, 60 segmentos.
Listo. Renderizamos. Y listo. Ahí tenemos una geometría mejor lograda. Si no necesito el giro completo, él puede revolucionar la forma menos de los 360 grados. Yo le puedo decir, por ejemplo, quiero media vasija, 180 grados, y ahí tenemos media vasijita. ¿Sí? Sin problema. Puedo rotarla la cantidad de grados que quiera. Incluso, esto me quedó con la imagen esa de fondo en el render. Esto sí se resuelve con 8. Miren, me está utilizando un mapa. Nada, no utilice ese mapa. Listo. Entonces, ¿en qué iba? Se me fue la paloma. Ah, que no necesito rotar completo e incluso puedo rotar más de los 360 grados. Yo le puedo decir rote 500 grados. A ver. Me acabo de llevar una sorpresa. Veo que en estas versiones ya no. Antes sí se podía pasar uno de los 360 grados y generar revoluciones por encima del giro completo. Veo que aquí ya no es posible. Pues bien, menos mal lo corrigieron porque pues eso sí era como medio absurdo, pero se podía hacer antes. Bueno, bien, ya no se puede. Ok, listo. Con eso tenemos los tres métodos con los cuales, los tres métodos iniciales. Habría otros, pero de pronto los vamos tocando más adelante. Pero por ahora esos serían los tres métodos principales para obtener geometrías a partir de líneas. Entonces tenemos la extrusión, la revolución, el lathe o torno, eso es lo que traduce lathe, torno, y el loft o solevación. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? ¿Algo que quieran que aclaren antes de finalizar la sesión? Yo de pronto, profe, la importación de los DFX, los DXF, que ese es el archivo. ¿Qué con respecto a la importación? Perdóname. Y no sé, estuve intentando ahorita y realmente hay varios problemas. Ah, al importar una línea como DXF. Sí, Lo que pasa es que cuando uno importa DXF, esto da un poco de opciones, porque los DXF es un formato que permite importar varias características de un archivo. Si por ejemplo el archivo es sólido, permite determinar si uno quiere que triangule la geometría o que la cuadrifique, que la convierta en caras cuadradas. Si el objeto tiene animación, permite determinar si quiere traer o no la animación. Si el objeto tiene materiales, permite determinar con qué condiciones va a traer material. O sea, da 1000 opciones. El BFX da 1000 opciones al momento de importar un archivo. Entonces, cuando uno importa solo una lineecita, puede ser que alguna de esas tantas opciones afecte la línea. En ese caso sí sería mejor el DWG. O intentar, digamos, empezar a mirarle de todas las opciones que aparecen al importar, cuál es activo, cuál es desactivo, hasta que el resultado sea el que busco, si es que me llegue la línea como línea editable. Pero más fácil si es DWG o si es el archivo de Illustrator. listo, profe, gracias. Con gusto, Giovanni. Bueno, si no hay más preguntas, por hoy finalizamos. Muchísimas gracias por acompañarme. Discúlpenme por haberles llegado un poquito tarde el día de hoy. Nos veremos el próximo sábado, 8 de la noche. Cualquier cosa, ahí estaré atento. Voy a estar pendiente. Si alguien quiere que les colabore con los loguitos o algo, por favor, entonces envíen para que podamos colaborarnos. Entonces, muchas gracias. Feliz noche. Que descansen. Detengo ya la grabación. A ti, Jonathan, muchas gracias. Eso, profe, feliz.